En la actualidad, en o mundo se fablan más de 6.000 luengas. O rapido desembolique das tecnoloxías e as comunicacións o que asistimos dun siglo a esta parte nos ha traído un mundo globalizado, no que cada día pilla máis relevancia a capacidade de comunicación entre habitantes de diferentes pueblos e culturas. Mientras as zagueras décadas, a supremacía dunha colla de luengas ferramenta de carácter internacional ha favorecido a desaparición de moitas atras de emplego minoritario. L'aragonés ye a luenga en máis gran risco de desaparición de Europa Occidental. Expertos e institucións han denunciado mientras décadas a suya feble situación. Pero, ¿cómo somos plegados ta aquí? Veniven de una época en la que charlar aragonés era mal visto y si charlas aragonés en la escuela, pues te podías llevar una hostia. El gran problema que ha tenido el aragonés en todos estos años es un problema de normalización en el sentido de fer normal lo que es normal, que es charrar una luenga como tal. Ha dejado de ser a luenga institucional, a lengua de la administración de las instituciones y también de un mercado. Es una lengua a la que ni siquiera se le reconoce o suyo nombre, ni se le reconocen reitos, ni se le reconoce pues prácticamente la posibilidad de pervivir. Una cosa muy curiosa. Molts dels homes s'han casat amb dones de fora. I hi havia una ruptura, un trencament tremendo de la transmisión generacional. Sin un censo de fabladors exhausto, os radius datos que vina nos fablan d'una población aragoneso-fablant chicota y esparricada en o territorio aragonés. Las perspectivas de futuro del aragonés pasan por una idea, sobrevivir. Fa 40 añadas pues del aragonés se sabía muy poco. Se creyeva que era un dialecto rústico que no más se empleaba, como decía Ángel Conte, ta charrar de cuestiones de agricultura y de pastos. En el año 1981, o INE adivió una pregunta ao censo según esa cual se pensó que allora vieva 29.477 fabladors d'aragonés en Aragón, 11.824 autivos y 17.653 pasivos, dos cuales a suya más gran parte se trobaba en la provincia de Huesca. En un estudio de 2001 demandado por la Diputación General de Aragón a la colla de Euskobarómetro, se quitó que en el Alto Aragón un total de 24.172 personas entendeban y charraban l'aragonés. 34.830 lo entendeban pero no lo charraban, y 70.570 ni lo entendeban ni lo charraban. En ese estudio se señaló antiparti que un 8,6% de la población teneba a luenga aragonesa como luenga materna, un 88,6% teneba o castellano como luenga mai, y un 1,6% teneba as dos. Actualmente, l'aragonés se conserva en diferentes localidades posadas en las comarcas de Chacetania, Alto Gallego, Sobrarbe, Ribagorza, Semontano de Balbastro, Cincamella, Plana de Huesca y Cinco Villas. Fablar da presencia del aragonés en un lugar goza de estar embolicado, o cual se debe aos numerosos focos de castellanización, que fan que trobemos localidad, aunque en Bels Vicos u casas se charra l'aragonés y tan y mientras en otros no. Per más que desde los años 70 existiese un movimiento de recuperación, per más que haya habido a lo largo de la historia literatura en aragonés poca, sí, escasa no, pero sí, en hay. Iso no se conoce. Prou que a situación del aragonés ye especialmente grave. Con tot y con iso, as zagueras décadas han estado crucials en o proceso de dignificación y estudio d'ista luenga, y ye agora cuan podemos rechirar en este proceso de reviscole, empentao en principiar a década de 1970. Ya han pasado más de 40 añadas dende que un maestro plegase en as tierras sobrarbenses y redescubrise una luenga alto-aragonesa cuasi acotolada que vivía nas Güembras. También son ya 40 añadas dende a obra Sospiros del aire, que o suyo prelogo rezaba: Alto Aragonés, año 1. Cuan tengáis o libro en las manos, sabed que un pueblo o nuestro vive en cara. Alto Aragonés, año 1.
buen principio de impuesas de siglos de silencio, solo rompiu por voces que no sabían fer del aragonés, ixo que agora principia a ser. Por ixo, Alto Aragonés, año 1. Asinas, ye creixent l'aparición de roldes y personas que treballan por a espardidura y a mostranza del aragonés. Clases de aragonés, campañas de información lingüística, conciertos, trovadas esportivas, charradas literarias, rufiertas, jornadas de convivencia, han dado a Mónico voz y difusión al aragonés. ¿Qué se ha conseguido? Bueno, pues algo se ha conseguido, poco a poco, muy lentamente, pero algo. Por ejemplo, que se haya perdido bastante la vergüenza, el complejo de inferioridad que tenía la gente que lo hablaba en el Alto Aragón, que lo tiene como lengua materna, y luego que en todo el resto de Aragón pues la gente se vaya enterando del problema, y muchos, incluso gente de Zaragoza, que no lo tienen como lengua materna, pero que lo están aprendiendo y les interesa cada vez más. Hi ha dos tipos de gent. Un tipo de gent que hi ha una gent concienciada, que hi ha una gent que le da al aragonés a su identidad como luenga y que quiere aprender una lengua igual que aprende inglés. Y un otro tipo de gent, que yo les digo baturros, que lo que quieren es aprender las 4 palabricas. Ahora muchas vegadas lo que cal fer es saber reconvertir a esa gent y concienciarla, a decirle no, esto no hay un chuego, esto hay una luenga como cualquiera otra. Mani menos, y a penar de que os trangos feitos han estado granizos, encara ye menester continuar treballando-ye. A la fin, treballar en la creación de un entorno conforme a vivir en aragonés. Entonces, el modelo asociativo tiene que cambiar. En este ínte semos ahí culebreando, probando de acomodarnos a lo que la sociedad demanda y lo que la sociedad es capaz de darnos. Yo creo que el principal problema interno es saber ajustarse a las capacidades que tenemos. Muchas vegadas aspiramos a grandes plans o a grandes cosas o cosas que requieren mucha gestión y en el fondo mucha burocracia cuando somos poca gent. Ahora no trabajamos directamente en el aragonés y si somos poca gent hemos de apostar por un trabajo más directo, ¿vale? Hemos de apostar por una acción directa como el anarquismo de principios de siglo, ¿no? Es decir, si somos pocos, acción directa. Y antipartido es una cosa polida porque los resultados de la acción de uno se notan a escape. Si ya somos más, pues ya podemos apostar por una gestión más grande, las cosas y apostar por plans más grandes, pero si no, pues acción directa. Y especialmente important o papel que a muller ha tenido y tiene, más que más se no tocan a la promoción y estudio del aragonés. D'una man, a muller ha venido estando armiella clau en la transmisión generacional da luenga. D'altra man, a suya contribución ya imponderable y de raso menester en o estudio da luenga. Mani menos, esta importancia no siempre ya está reconocida como cal. Antes, en los casos en que la mai lle de fora, los chics se quedan, pierden la suya luenga. Están los yollos, están los pais, pero los pais no son los que están encima de la vainada, no son los que les cantan, no son los que les contan los cuentos, no son los que les transmiten tanto. Ellas lo que no quieren es trobarse con los mismos problemas con los que ella se trobó, ¿no? Per contra, en estos momentos sí que existen en aragonés, existen una serie de mujeres y una serie de escritoras que son jugando un papel muy importante en lo que sería la literatura en aragonés y la defensa del aragonés. Muller y aragonés son dos temas, dos asuntos que han representado y por desgracia representan para las personas que lo vivimos en primera persona una doble discriminación. En primeras por escribir o investigar en esa luenga y en segundas por hacerlo desde a nuestra condición femenina en un mundo tan masculino, mejor dicho, tan masculinizado. Pues visto que los padres nos hemos relajado tanto en mostrarlo en las casas y en empeñarnos en que los críos nos contesten en cheso, como hemos feito algunos y otros no. Incluso los abuelos les han charrado en castellano, visto que la familia se ha relajado mucho, había que reforzar la mostranza en la escuela. Voy cosa más. Pero si no hacemos eso, como tengamos que jugar 2 buenos contra 2 malos, o partido a 0 se quedará. Encima, para lo que dure un poco. Ve el minuto, no pienso que dure más.
que el aragonés llegue en un grado muy alto de desaparecer. Només hem de pensar que la transmissió generacional s'està trencant. Què significa això? Que els país ja no es xerran els fillos. Nosotras, las hormiguetas, trabajaremos a princesa. Muy bien. A feble transmisión nacional del aragonés, junto con o chicot peso dista luenga na escuela, fa que siga prou embolicao mirase en to futuro con cierto optimismo. Maestros y familias aragoneso-fablans perciben o papel minoritario y minorizato del aragonés en a suya vida cutiana. Os pais que miramos de fer una vida con os nuestros fillos en aragonés trobamos muitísimos recursos a faltar y a la fin pues bueno, hemos de fer as cosas en casa, hemos de traducir cuentos, hemos de fer fichas como las que ferían en la escuela, hemos de fernos un poco tot de una traza casera. Para dar cuenta que toda la resta de la sociedad, o castellano, pues bueno, tiene un predominio esclafán, ¿no? Lo que trobas a faltar es que otros países y máis vayan lo mismo, ¿no? Enseñen el aragonés a los fillos y ya haya espacios de comunicación para poder charlar el aragonés, ¿no? La idea de los puents, o sea, lo que fa falta es crear puents entre la gent que lo charra. Los críos que güey charra el aragonés caben en un autobús. En un autobús, te digo. Pero de atrás mantenemos un problema terrible y es que la transmisión intergeneracional se lleve perdiendo. Con lo cual podemos ganar gent de otros puestos, gent neofablans, pero podemos perder si no se prenen medidas importantes y rápidas lo que es la transmisión patrimonial familiar. No vi guaires datos tocant a la situación del aragonés en l'àrea educativa. En 2009, o número d'escolanos que cursaban aragonés en las escuelas altoaragonesas era de 213, mientras o curso 2011-2012 este número puyó a 355 y mientras o curso académico 2012-2013 l'aragonés se mostró a 387 escolanos. Genial, ya conoces esta selva, sentíte como en casa tuya. Yo ahora me voy a dormir, llevo toda la noche cazando y ya es hora de descansarme. Muchas gracias, Ivonne, preparé de no hacer estorbo. Ivonne, preta a volar, ya escapé, todos se meten alrededor de un hilo. El relevo generacional del aragonés, mucha gent esto el tendrían que tenir tot ben claro. Ara estan empezant a ser jóvenes y a ser productivos la primera fornada de fillos de neocharradors d'aragonès. Me refiero, los primeros charrados de aragonés que van a aprender aragonés en la ciudad, ahora van a tener ya fillos y ahora ya tenéis esa primera fornada. ¿Qué están fent per ixes tagals? Que desde la administración se potenciase y se implantase en la escuela de forma arreglada. Además tenemos buena cosa de ejemplos en la Val de Arán, en Cataluña, mismo en Asturias, que también tiene una situación más o menos paralela a la nuestra, tienen 22.000 alumnos cada año. Sí. Quiso aquí así. Y no cuesta cosa, o sea, no hay un esfuerzo tan grande. Crear una línea de mostranza de un grado de magisterio de primaria o de infantil en aragonés. No me refiero a que estase a mostranza del aragonés o de filología aragonesa, sino que se dasen a esas propias asignaturas actuales de grado de maestro en aragonés. Y un bilingüismo real, que suena ahora tan de moda con un bilingüismo, pues el bilingüismo en inglés la mayor parte de las familias en la casa no lo pueden hacer más talla de la escuela. En estos casos, en estos lugares, han tenido casas que eran bilingües, sabían castellano, sabían aragonés. Tienen esas mecánicas en el cerebro de poder cambiar de una lengua a la otra, tienen una base de aprender otras lenguas cercanas como son el francés, el italiano, y esas ventajas que tienen esos críos pues no se veían y las tienen así que son yo creo que prioritarias está la enseñanza de los niños. Fa falta poder hacer deporte en aragonés, fa falta poder fer excursions en aragonès, fa falta que hi hagi dibuixos animados, programes en aragonès i possibilitar que la gent
lo aprenda. Antiparti, cualquier iniciativa ta promoción del aragonés en la escuela, ha de nacer de cada centro, o cual o fa que estas experiencias sigan minoritarias. Sin embargo, Arrasmia de maestros y alumnaya ha conseguido desembolicar bellas experiencias pro interesantes. La mostrança, tal com se fa ara, bueno, no deixa de ser un divertimento. Una asignatura extraescolar que se fa més dia o que se fa a partir de les 5 de la tarda, quan els altres xicorrons estan jugant. Yo no puedo dir res, tengo 145 críos, que son moltísimos, pero no puedes fer, desde luego, a mostrança arreglada, no puedes fer. ¿No? Porque las escuelas de idiomas te trobas que tú puedes aprender mismo chino y acreditarlo. En Aragón puedes aprender chino, rumano, portugués, pero no puedes acreditar o conocimiento del aragonés. O paixarito d'esta historia sobateba suyas alas y a causi sin fuerzas. Veniva bien puerco, como si sese esvolutrao entre o carbón. Y encara que yera un paixaro de colors, parecía más bien una torda, pero que se trataba de ver uno que va conseguido fugir de ver con tornillo. China-chana, os estudios tocants al aragonés han engrandido en número y ha millorado en calidad en buena cosa d'áreas académicas, si bien encara queda mucho por estudiar, o cual oye especialmente vistero en cuestiones tan importantes como a sociolingüística. A presencia del aragonés en la Universidad de Zaragoza también ya estaba aneudotica mientras décadas, dica que en 2011 se metese en marcha o diploma de especialización en filología aragonesa. Igualmente, ya no había agarra d'andalo en dar al aragonés o suyo estatus de luenga románica, y dende esta institución parece principiar cierto interés por a suya protección. La situación del aragonés en la Universidad de Zaragoza también ha cambiado a lo largo del tiempo. En épocas no guaire lejanas, la consideración del aragonés como luenga románica y era inaceptable, inadmisible, por parte, por lo menos, de los profesores del Departamento de Lingüística General e Hispánica. Pero esa situación, esa visión, yo creo que ha cambiado pro en las zagueras añadas. Y ahora podemos decir que había una consideración, una visión mucho más flexible, mucho más ampla, mucho más abierta y también más diversificada. A década dos 70 abrió las puertas bataleras a un compromiso treballo de normalización y normativización del aragonés. En este fan parte estudiosos, fablans y escritos. Se ha avanzado pro en la creación literaria en general, o creación escrita, pero como luenga charrata espontánea, pues igual no ha crecido tanto. Ana Tena, Neus Lucía Dueso, Rosario Ustariz o Elena Chazal pilló una faina literaria dende as variedad y atopicas que Bernabé Romeo o Leonardo Gastón principió en el siglo XIX. A literatura en aragonés vive uno de los millores momentos da suya historia. Llega al mismo nivel que otras luengas peninsulas, como el aranés, como el asturiano, y con un hándicap poblacional también, pues como catalán, o vasco, el euskera, o corso, u otras literaturas. El aragonés, como en otros fautos da vida, precisa una discriminación positiva, y esa discriminación positiva no se fa. Mesmo cuando concurrimos tal las adullas a la edición, se tratan nuestros libros presentados en aragonés, se tratan como cualquier otro libro publicado en castellano. Es importante desembolicar proyectos, estudios de género, como que principié con el libro de María Moliner y las primeras estudiosas del aragonés y del catalán de Aragón. No hay nuevas generaciones de escritores en aragonés. ¿Cuántos escritores en aragonés tienen menos de 35 o 40 años? Muy pocos. ¿Qué grupos de literatura literarios en aragonés tiene ahora mismo el aragonés? Fa dos años o tres se va a hacer, o 5, se va a hacer una buena actividad y va a ser que jóvenes se van a juntar para escribir relatos en aragonés y van a publicar un libro en aragonés y se va a hacer un muy buen movimiento para aragonés. Pero eso se va a fondo y ya, pues, per unas cosas y per otras, ese movimiento o una unión a nivel literario en aragonés no ha tenido
repercusión, no ha tenido futuro. Otros, como Ángel Conte, Francho Nagore u José Ignacio Navarro, han feito esta faina dende el aragonés común. En este proceso, a faina das editorials también lle estada fundamental. Reclamo, Antonia, tengo 50 añadas. 55. Gracias, se me olvidó. Rastro. Tienes que reconocer que te has perdido, que estamos dondeando. Yo nunca me he perdido. A literatura también lle estada una ferramienta sobrebuena en o reviscole de bellas variedad, tornándose nexo de unión tos suyos fablados. Después, cuando nos vimos en la necesidad de hacer canciones, pues claro, uno escribe en lo que naturalmente habla, en lo que le sale, y por tanto el aragonés no fue el vehículo normal para comunicarnos en ese aspecto. Sin embargo, reconociendo, como antes os decía, que tiene un aspecto fundamental y que hasta hace muy poco la inmensa mayoría de esta gente de Sobrarbe y de todo Aragón incluso hablaba en esa lengua, pues reconociendo esa importancia nos esforzamos un poco para romper una lanza y para defender esa parte tan importante de la cultura. Cantar en aragonés. Fa poco nos lo va a preguntar un periodista de un gran medio. Yo le voy a decir que no entendí la pregunta. Y era una respuesta retórica. Posiblemente a este periodista no se le ocurriría cuando viene, no me quiero comparar con grandes grupos, pero posiblemente si llega a España, a Gendingarda, y viene con un dúo que canta de Finlandia, de mujeres finlandesas que cantan en finés, posiblemente no se le ocurra a ese periodista preguntarle oye, una pregunta, ¿por qué cantas en finés? Yo no se me ocurre preguntarle a Joan Manuel Serrat por qué canta en catalán, ni a Muguruza por qué canta en euskera, no entiendo que a ellos me pregunten, a ellos sí me tienen que preguntar que por qué canto en aragonés. Bueno, pues mira, te puedes aguardar cualquier respuesta, ¿no? Lo cierto es que en el caso nuestro, bueno, pienso que es una luenga sin más, capable de expresar poesía, música, lo que calga, y otra lengua. Dentro do traballo dos artistas aragoneso-fabláns, espunta o papel dos músicos. A música ha amanado o aragonés a personas e ligallos moito esferents, estando as suyas actuacións un puesto de trobada de fabladors de todas as edades. En los últimos tiempos la verdad es que lamentablemente va peor un poco en el tema musical, sobre todo en el tema de los grupos, y que vemos que queda en el mundo del folk, un poco del aragonés, un poco ya limitado, y grupos como nosotros o como puede ser el Mayacán o otros grupos que utilizamos en aragonés realmente están quedando cada vez menos y no salen grupos nuevos que utilicen aragonés en otro tipo de música que no sea el folk, pero grupos que lo utilicen para todas sus canciones todo en aragonés, realmente eso es que no sale nada nuevo, y en los últimos años no ha salido ningún grupo que pueda ser gente nueva, sobre todo, que no seamos los mismos de siempre, que vas intercambiándote las piezas de un grupo a otro y al final hay más personas en diferentes grupos. Desembolicar espacios en los medios de comunicación lleva a Sicota a aguaranzar una socialización del aragonés como lle de dar. Hasta vez 40 añadas en los medios de comunicación, pues el aragonés ha tenido diferentes progresos, diferentes recorridos, ¿no? Desde las revistas que se feban, pues antes más que le van ya muchas añadas féndose, pues más que más lo que hemos charrado de muito locales, muito a lo mejor pues de Laval, de lo lugar, de la redolada como muito, y bella cosa
sobre todo muito técnica, pues sobre la luenga mesma, o charlando en aragonés sobre el aragonés. A normalización de la luenga en Facebook, pues ya que H. veiga que hay una cosa normal, que no hay solo para hacer política y que se pueden cambiar esa actitud de cara a la lengua, ¿no? Ye paradigmático o caso do programa Fendo Orella en Radio Topo, asinas como a emisión continua dun día en aragonés de estrela a estrela. En televisión, a presencia ha estado moito máis chicota, no más a través de ver programas en emisoras locales como a de Andorra o de contenidos anecdóticos en la televisión autonómica. Ya que no lo fan las instituciones, pues plegamos de hacerlo nosotras. ¿Qué pasa? Nosotras también plegamos a lo que plegamos, ¿no? Tenemos os nuestros medios, nuestros altavoz, pero claro, eso no es prou. Para hacer revilcar esta luenga, pues que tienen más fablados que no a los que podemos hacer plegar a nuestra voz. Y que si la administración aragonesa no es fin del aragonés, pues no va a venir la administración, yo que sé, italiana a defenderla. Que yo lo que siempre dicen desde Europa, ¿no? Que como defendemos nosotros el aragonés, pues el mundo lo será. Prou que el aragonés se lle reviscolando en moitas áreas. Mani menos, queda moito por fer. Las instituciones públicas aragonesas han desenvolcado un papel escaso y poco eficiente. A luenga hay un patrimonio importante a un pueblo, no solo de Aragón. El aragonés no solo lleva de los aragoneses, lleva un patrimonio de la humanidad. Simplemente en cualquier oposición que veía o cualquier puesto en la administración, que el feito de saber aragonés valga más. Cualquiera que se quiera presentar a esa oposición ya mirará de aprender aragonés hasta sacar un punto más que cualquier otro que venga de fuera o que no sepa aragonés. Y eso es muy sencillo de hacer. En Galicia lo hizo en Asinas y se emplené toda Galicia de academias para aprender el galego. El aragonés, como todas las luengas, administra un estándar. El estándar se debe hacer bien, porque muchas veces se ha hecho un estándar artificial leixos del aragonés auténtico. O sea, por ejemplo, con frases calcadas del castellano, expresiones calcadas del castellano. O papel de la administración en la promoción de la presencia del aragonés en los medios de comunicación yo creo que ha estado nulo y de feito muchas vegadas pues mismo a mí en repuces, ¿no? En la presencia del aragonés pues muchas vegadas hemos visto como o sabemos que chen que prueba de charlar en aragonés en televisión o tal o que ni envía cartas en aragonés a los periódicos pues no les han respondido o han probado de amagar esa presencia del aragonés. Nosotros tampoco esperamos cosa de las administraciones. En vez de puesto así que en Monzón sí que fan esto la Feria del Libro y que si yo concello pues involucrado, ¿no? Con esta feria, pero bueno, nosotros que no, a lo mejor el problema es nuestro, bueno, tampoco creo que sea un problema, ¿no? Nosotros tenemos una traza de trabajar y autogestión total. En nuestro caso que hemos de pagar también pues un loguero que ahora pues las subvenciones son nulas, ¿no? Bueno lle posible de enderezarse en tos servicios públicos en aragonés y a suya presencia en la carrera lle bien chicota, con no más bels toponimos bilingües en bels lugares y comarcas. Luego, si no había una política lingüística que enfile, que coordine o gobierno de Aragón, lle muy difícil que las demás instituciones puedan hacer cosas cada una por libre. Tienen que tener más o menos una coordinación, un enfilamiento general y eso tiene que estar una política lingüística favorable al aragonés, claramente marcada por el gobierno de Aragón. No creo que mantener una luenga tenga por qué estar un problema político, ni tenga por qué hacerse un problema político de ella. Entre los años 2005 y 2006, o movimiento Chuntos por l'Aragonés arrocló a la más gran parte de fablans nativos y neofablans. Lleva mucha gente que estaba ilusionada, que estaba esperanzada, que quería que hubiese unidad.
¿Y qué va a pasar? Que van a tornar a fragmentarse. Todo lo que ha pasado estas zagueras 5 añadas, de aún más división entre unos y otros, pues no ha duyado en nada. Pienso que había que achuntarse, que había que apostar por lo aragonés original o de verdad lo que se charra en las vals, había que apostar por enseñar y a mostrar a los críos en las vals la suya lengua madre. En bella mida se puede revertir la situación. ¿Qué nos falta para revertir esa situación? Nos falta una miqueta de humildad a todos. Ceder lo que calga ceder, de tener un mínimo común para poder trabajar. Y nos fa falta la escuela. Vía una gran cantidad de documentos jurídicos europeos, estatals y autonómicos que reconocen la urgencia de salvaguardar l'aragonés y que son de raso ignorados por las instituciones aragonesas. Lo que importa es la faena que se faiga. Pero que sí, una legislación clara pues, ayuda mucho más. Yo pienso que está això cal caminar. Pero la legislación o sin legislación se pueden hacer cosas. Que no podemos esperar a que se decida que haya una ley magnífica. No se puede esperar. El aragonés no puede esperar a esas historias. Había que defender la aplicación de la Carta Europea de las Luengas, había que defender la Constitución española y mesmo el Estatuto de Autonomía, que dice que nadie podrá ser discriminado por razón de la lengua. Y eso es lo que queremos. Pero no tot ye tan fosco. Gracias a los movimientos activistas desinteresados, s'han desenvolupado herramientas informáticas que le dan o carácter de luenga moderna, que amenista a sobrevivir en la sociedad del siglo XXI. Asinas, ya podemos hacer servir Skype y Firefox o consultar a Wikipedia en aragonés. Una altra vegada nos miramos en Tazaga y veíamos un luengo camino que ha traído al aragonés enta una situación plena de claros y foscos. Con tot y con ixo, ye una luenga viva y en plena luita. O 21. ¿Estará o siglo de normalización del aragonés? Una luenga y una expresión de sentimientos. Las perspectivas de futuro pueden ser buenas o malas, depende de lo que se falla, ¿no? Si no se fa cosas son muy malas, en 30 años puede desaparecer el aragonés. Como una persona joven que charra aragonés, troba falta charrados. Yo soy a favor de que haya un aragonés común, bien feto, y también, por lo que sí, defender las variedades locales. Sin olvidarnos nunca que los críos y los jóvenes en suyos lugares han que aprender la variedad local porque eso y el aragonés, eso es lo que merece la pena conservar. Hasta que el aragonés se salve, yo pienso que el aragonés solo le puede salvar el amor, ¿no? El saber que estamos intentando defender un aspecto muy importante de una identidad y de una cultura que se está muriendo, y yo creo que eso ya es suficiente para hacer cosas en aragonés. La gente que quiere mantener a luenga la mantendrá, con leyes o sin leyes. Tendría que trabajar més en común, tots juntos, perquè d'esta manera el lema de divide i venceràs se complirà, però de totes a totes.